Buenas tardes. Es una bendición estar juntos alabando al Señor. Pero también viene la segunda parte. El Señor nos ministra a través de la palabra de Dios. Así es que le invito a que abra su Biblia en 2 de Pedro 1:8. Hoy es nuestra última enseñanza de la serie Vida Cristiana Sólida. Y el tema o el título de esta enseñanza última es precisamente una vida cristiana sólida. Y vamos a tomar los textos de 2 de Pedro 1:8 al 10. Voy a leer, usted me va a seguir allí en la lectura. Y dice lo siguiente, el apóstol Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tremendas escrituras. Para poderlas explicar en su contexto, vamos a recordar los versículos que hemos estado estudiando y que nos llevó a la serie Vida Cristiana Sólida. Y vamos a leer desde el versículo 3, que es el contexto, 2 de Pedro 1:3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto no significa que llegaremos a ser dioses, no, esa no es una doctrina bíblica. Lo que significa es participaremos de la misma calidad de vida que Dios tiene, ¿sí? Aquí en esta tierra y en la eternidad posteriormente. Dice: habiendo huido de la corrupción, o habiendo salido de la vida pecaminosa que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y a partir del versículo 5 yo quiero que ustedes noten cómo el apóstol Pedro nos enfoca en Dios. Dios, que es la fuente de todo, y nosotros tenemos que seguir la instrucción bíblica. Dice en el versículo 5: vosotros también, puesto que ya el Señor hizo todo lo que tuvo que haber hecho para nuestra salvación, ahora nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Es decir, que también el cristiano participa no en la salvación, sino en que una vez salvos tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para crecer en los caminos del Señor. Por eso dice en el versículo 5: vosotros también. Dios ya hizo lo suyo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Quién es el que va a poner diligencia? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Por esto mismo dice: añadid a vuestra fe virtud. ¿Quién va a añadir a nuestra fe virtud? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros hacer. Nosotros vamos a esforzarnos por añadir a nuestra fe virtud, calidad moral. A la virtud, conocimiento. Esto es algo muy importante. Pedro nos enfoca en el Señor y habla de lo fundamental que es conocer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3 dijo lo mismo que entendió el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, en palabras de Jesús, diciendo acerca del conocerlo a Él. Y Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está orando con el Padre. Dice: el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso significa que Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre, al Padre mismo. Y Dios está muy interesado en que conozcamos al Padre
y a su Hijo. Eso es fundamental. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la revelación de las Escrituras, de lo que Dios mismo habla de Él. Ahora bien, una vez que Él hizo su obra en la cruz y los que hemos creído ya formamos parte de la iglesia de Jesucristo, de entre todos los creyentes, Dios en su soberanía escoge a algunos a quienes les encarga el cuidado, el pastoreo de la iglesia que Él compró con su sangre, y escoge a los que Él quiere. Esto no es que yo quiero ser pastor, no, Él los elige, les da el don, los capacita. Por eso dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de, o para, en otras palabras, nuestro trabajo como pastores que Dios nos llamó a hacerlo. Él nos encomienda un trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo como pastores? Para o a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son los creyentes. Pero ¿qué significa perfeccionar? La palabra griega que se traduce por perfeccionar es catartizo. Esta palabra tiene muchos significados muy interesantes, entre otros, capacitar a los creyentes. Esa es nuestra responsabilidad: instruirlos, dirigirlos, disciplinarlos, en fin, todo lo que tiene que ver con el discipulado. Este es un trabajo que Dios encomienda a los que Él elige en su soberanía para pastorear a sus ovejas o a su rebaño, y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces nosotros tenemos que cumplir con el Señor discipulándolos a ustedes, enseñándoles, capacitándoles, guiándoles, instruyéndoles, dirigiéndolos hacia el Señor. ¿Para qué? Aquí está el propósito, mira, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que ustedes sirvan a Dios, sean fructíferos. Y también nos puso, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar las vidas de los creyentes. Pablo decía, la autoridad que el Señor me dio no es para destrucción, sino para edificación. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la encomienda que el Señor nos encargó. Dice el versículo 13, nos pone ahí la meta, y dice, hasta, o sea, todo ese trabajo tenemos que hacerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Wow, fíjese la gran responsabilidad. Yo leo esto y digo, ay Señor, pues ayúdanos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos da, repito, la responsabilidad de llevarlos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, nosotros estudiamos las Escrituras, las desmenuzamos para dárselas a ustedes, y ustedes hagan también su parte, que es obedecer, para que ustedes vivan conforme a la voluntad de Dios. Y la medida, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer a Dios. Entonces allí Pedro nos habla de que añadamos a nuestra fe, ¿qué? Conocimiento. Importante. Y sigo aquí en Efesios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la meta es grande. Ciertamente no llegaremos a la perfección aquí en esta tierra. Sin embargo, el cristiano tiene que esforzarse por servir al Señor, por ser obediente, por añadir todas estas virtudes que hemos estado estudiando. ¿Para qué? Para no caer. Eso dijo el apóstol. Entonces, lo que hace Pedro, volviendo a 2 de Pedro capítulo 1, lo que hace es enfocarnos en el Señor, que lo conozcamos. Pero luego, ese conocimiento que vamos adquiriendo del Señor, ahora el Señor nos traza su línea hacia nuestro ser personal, o sea, hacia ti, de manera personal, hacia mí. Dios transformándonos a su imagen, haciendo la obra en nuestro corazón, y luego se enfoca en nosotros.
Y Pedro había entendido perfectamente, todos tenemos que ir a la fuente. Pero una vez que obtenemos ese conocimiento, tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros. Porque dice, y al conocimiento, ¿qué hay que añadirle? Dominio propio. O sea, es control de nuestras emociones negativas, controlar nuestras emociones, nuestro hablar, nuestras acciones, en primer lugar, para no ofender a Dios. Y en segundo lugar, para no dañar a nuestro prójimo. Entonces ven cómo de lo que se trata el cristianismo es conocer a Dios, pero una vez que lo conocemos, ese conocimiento tiene que transformarnos, porque su palabra transforma. Y en esa transformación, el siguiente paso es desbordar sobre nuestro prójimo el amor de Dios. ¿Lo están captando? Controlar nuestras emociones, dominio propio. Una vez un hermano dijo, no, es que yo soy de mecha corta. De mecha corta, pues tienes que hacer algo. La mecha corta es, ¿cuántos no hemos visto los cohetes esos que venden, no? Las palomitas que les llamamos, que traen una mecha pequeñita. Entonces los encienden y no les da tiempo de explotar, les explotan las manos y les destruyen los dedos. Eso es mecha corta. Bueno, procura que la mecha que tengas de aquí en adelante sea larga, porque puede explotar y no solo te haces tu daño, sino dañas a los demás. Así es que no es un argumento. Si la Biblia dice, tengo que desarrollar en mí, tengo que añadir dominio propio, necesito hacerlo, porque esa es la instrucción del Señor. Ahora, una vez que Pedro nos enfoca en el Señor, que tenemos que conocerlo, tenemos que adentrarnos en el conocimiento de quién es Dios, por qué hace las cosas como hace, tenemos que entenderlas y luego asimilar que Dios está tratando con nosotros, que nos quiere transformar para después dirigir toda esa obra preciosa que hace en nuestras vidas, dirigirla hacia los demás. Por eso, en el mismo versículo 6 dice, y al dominio propio hay que añadirle paciencia. ¿Sí? Y la paciencia se tiene con el prójimo, ¿verdad? Con las debilidades del prójimo, con los errores del prójimo. Pero la paciencia nos sirve aún más allá, porque la Biblia también habla que por medio de la fe y la paciencia heredamos lo que Él dijo, las excelentes y grandísimas promesas. Tenemos pues que desarrollar esa paciencia para no destruir el jardín de rosas. ¿Se acuerdan aquel ejemplo del niño que pusimos hace unas semanas? Que por impaciencia, queriendo ver las flores, destruyó todo. No sea que nuestra impaciencia destruya a nuestras propias vidas y a los que están a nuestro alrededor. Y a la paciencia, fíjense cómo todo se desborda hacia el prójimo, pero no deja de ligarnos con el Señor. Porque a la paciencia hay que añadirle piedad, devoción a Dios, entrega. Pero también la piedad tiene el otro sentido que también ya explicamos, que nos apiadamos de la necesidad de la otra persona. Tenemos piedad, misericordia del que está en necesidad. Y pues en lugar de comprar una pasta, compramos dos para el que necesite. Y a la piedad, afecto fraternal. Notan cómo toda la obra es conocer a Dios, número 1. Número 2, Él le hace la obra en nosotros. Y número 3, ¿se fijan cómo todo se desborda hacia los demás? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal añádanle amor, de lo que habló el pastor Julio hace 8 días. Mire, en síntesis, los primeros cristianos, o para los primeros cristianos, el cristianismo no consistía solamente en conocer doctrinas. No, ellos entendieron que iba mucho más allá. Ellos entendieron que no solo era conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Ellos lo entendieron perfectamente y no se quedaron allí nada más. Con un conocimiento intelectual, ellos fueron más allá y entendieron la relación que también debemos de tener con los demás. Juan, el apóstol,
lo dijo de esta manera, entendió perfectamente el mensaje que los primeros cristianos asimilaron hasta, digamos, hasta el siglo IV, 400 años después de que Jesús partió. Los primeros cristianos en esos primeros siglos entendieron perfectamente este mensaje. El problema fue que a partir del siglo IV empezaron a dejar a un lado las escrituras, los mandamientos del Señor, y empezaron a meterse doctrinas, muchas de las cuales que se originaron en el siglo IV o a mediados del siglo IV, prevalecen hasta el día de hoy. Increíble. Pero cuando la gente va a la Biblia y empieza a conocerla, dice, pero entonces aquello que dijeron o que me enseñaron, bueno, te mintieron. Eso ha provocado, a grandes rasgos, que el cristianismo se haya diluido y se tiene solamente un conocimiento intelectual. La persona nada más lo conoce de manera intelectual, no permite no entregar su vida al Señor, no permite que Dios lo transforme, y por consiguiente el trato con los demás no es el que Dios demanda. Ustedes han escuchado esta frase, que México es un país cristiano. La han escuchado, ¿verdad? Pregunta, ¿México es un país cristiano? Absolutamente no. Es un país que tiene más de 100 millones de personas que tienen un conocimiento intelectual, nada más. Y hoy en el mensaje cada domingo que van a las iglesias, sin embargo, al salir, su trato con los demás, bueno, en primer lugar, su trato personal, no hay una transformación, mucho menos va a haber un trato y una actitud cristiana ante los demás. México es uno de los países donde más gente muere asesinada, aún juntando algunas guerras. México es de los países, nada más hablando de nuestro país, de los países más corruptos del mundo. México, país cristiano, absolutamente no. ¿Culpa? ¿Quién es el culpable? Los líderes espirituales. Somos los culpables. ¿Por qué? Porque se dan enseñanzas, pero no se desafía a la gente a que den el paso de obediencia. Y se quedan en el puro conocimiento intelectual. Y no hay cambio. Por eso nos tratamos como nos tratamos en ciudades como las nuestras. Es terrible lo que vemos. Por eso es que el apóstol Juan, que entendió perfectamente el mensaje de Jesús, dijo en 1 de Juan 2:4, ¿qué dijo? El que dice yo le conozco. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos conocen a Dios? No, les estoy preguntando, contesten. A ver, ¿cuántos conocen a Dios? Es que saben que ya nos atrapó el Señor. Nos atrapó, porque miren lo que dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro. Ahora, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ya lo sabemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Pero luego dice, este es el primer grande mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Contigo, ¿verdad que eres bien generoso? Tú te compras unos buenos zapatos, pero cuando se trata de comprarle a tus hijos, les compras unos pardo o más corrientitos, pues. Sí, así somos, desgraciadamente. Entonces, el Señor da claramente la explicación de lo que es el primer mandamiento. Entonces aquí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, porque en esos dos mandamientos se encierra toda la esencia del cristianismo, ¿sí o no? Está encerrado en todo lo que Pedro enseñó. Conocimiento de Dios, pero ese conocimiento le añades paciencia, afecto fraternal, amor hacia los demás. Ahí está encerrado. Ahora vamos seguimos en 1 de Juan, pero vamos al capítulo 4, versículo 20. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Respóndanme. Ya nos agarró otra vez el Señor.
ya nos pilló, como dicen. Porque dice Juan, ahora, ¿por qué lo dice aquí? Mire, algunos cristianos en las iglesias del tiempo del apóstol Juan ya empezaban a dejar a un lado el trato que Dios demanda hacia el prójimo. Por eso les escribió y les dijo: si alguno dice yo amo a Dios, como hace un rato dijimos, yo también dije yo amo a Dios. Todos decimos yo amo a Dios, porque se entiende que un cristiano ama a Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entiéndase a su prójimo, es mentiroso. Así lo ve Dios. Si tú le dices yo te amo, Señor, tú sabes que te amo, y luego el Señor te oye y luego ve a tu esposa a un lado, dice: no me digas, ¿de verdad? Pues trátala bien. O a tus hijos, o al vecino, o al compañero de trabajo, al necesitado. No, por favor no me digas eso. Porque mira lo que dice Juan: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, a ver, voltea todo alrededor, ahí están. Pero en tu casa está tu familia, tus tíos, tus primos, los vecinos, todos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, hace una pregunta retórica, ¿verdad? Cuya respuesta pues es bien obvia. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo no he visto a Dios. ¿Hay alguien aquí que lo haya visto así tal y como Él es? No hay nadie. Entonces no es algo congruente decir yo amo a Dios y odiar al prójimo. ¿Por qué? Porque no se puede separar. Ya lo vamos a ver más adelante. Es totalmente inseparable. Si yo digo que amo a Dios, debo amar a mi hermano. Dice en el versículo 21: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Bueno, los mandamientos son para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Entonces diga: esto es para mí. Tenemos este mandamiento de Él. ¿Qué? El que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. Bueno, esto lo entendieron en su esencia más sencilla, pero a la vez profunda, los primeros cristianos, como ya expliqué. Pero en estos tiempos, los cristianos no nos distinguimos precisamente por eso. Esa es la verdad. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, entendió también el mensaje, entendió la esencia del cristianismo: conocer a Dios, transformación, pero a la vez relación con los demás. Y en Romanos capítulo 12 versículo 17, él dijo lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Mire qué enseñanza tan sencilla. ¿Quieren que se las explique? ¿O ahí la dejamos? Porque es más claro que el agua, no puede ser. No paguéis a nadie mal por mal. Pero por si hay alguno como aquel que llegó delante de Jesús y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿No sabes quién es tu prójimo? No, explícame. Bueno, mira, un samaritano, un hombre descendía de Jericó, y entonces unos ladrones lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasaron uno y le explica toda la parábola del samaritano. ¿Quién fue el que hizo la voluntad de Dios? El samaritano. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de su prójimo. Veías lo mismo, le dice. Entonces, si alguno no entendió, bueno, le voy a nada más con un ejemplo. No paguéis a nadie mal por mal. Es un ejemplo bien sencillo. Tu vecina te echa la basura ahí en tu banqueta, pues no se la regreses. ¿Entienden eso o no? Qué profundidad, ¿no? No, pues recógela. Porque si tú se la regresas, luego te va a aventar huevos. ¿Y qué? ¿Tú le vas a aventar uno de avestruz? No. Mira lo que dice Pablo ahí en el mismo versículo 17. Procurad lo bueno.
procurad. Aquí esta palabra nos da la idea de que existe la posibilidad de reaccionar igual que ellos. Por eso dice procurad. Ustedes procuren lo bueno delante de todos los hombres, y todos los hombres están incluidos los buenos y los malos, las buenas mujeres y las malas mujeres. O sea, nosotros estamos llamados, acuérdense, a seguir las pisadas de Jesús. Donde Él pisó, nosotros tenemos que pisar. Acuérdense de eso. Eso Pedro mismo lo dice en su carta. Ahora, vámonos al versículo 21, Romanos 12:21, porque Pablo, que entendió perfectamente el concepto que Pedro estaba enseñando, él sigue abundando sobre eso. Cristianismo es conocimiento de Dios, transformación personal y luego una relación conforme Dios quiere. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido. Mira, la lucha es de todos los días. Todos los días tenemos oportunidades de hacer el bien o de hacer el mal. Si nosotros hacemos el bien, estaremos venciendo el mal. Pero es una lucha, hermanos. Es una lucha cotidiana de todos los días. Por eso la Biblia nos instruye a que velemos, de que estemos bien atentos a cómo se desarrollan las cosas alrededor de nuestra vida. No seas vencido de lo malo. Pregunta, ¿puede un cristiano ser vencido por lo malo? Claro que sí, si no, ¿para qué está ahí la cosa? ¿Para qué está lo que dice ahí? No seas vencido de lo malo. Está implicando que un cristiano puede ser vencido, si no, la instrucción no tiene sentido, ¿verdad? Lo dice porque existe ese riesgo, ese peligro de que un cristiano sea vencido por la envidia, sea vencido por los celos, sea vencido por la avaricia, sea vencido por lo malo. Y la instrucción apostólica es: si no vence con el bien el mal. Aquí habla de conducta, vencer con el bien el mal. Fíjense que el lenguaje que usa Pablo es el de dos luchadores. Sí, habla de vencer, habla de aplicar fuerza. Pablo utilizó muchas metáforas y muchas de sus enseñanzas estaban plagadas de referencias respecto a las competiciones olímpicas, en este caso, porque todo el mundo estaba al tanto de eso. Entonces, cuando él usa ese lenguaje, les está diciendo a los cristianos en Roma: miren, así como una lucha entre dos luchadores de lucha grecorromana, que en cuanto se miran los dos, ahí están para luchar, y uno de ellos sale vencedor. Y lo que está diciendo Pablo es: procuren vencer, porque si no vencen, serán derrotados. Entonces, antes de hacer cualquier acción, piénsalo y di: ¿esto es bueno o es malo? Entonces, tú porque el Espíritu mora en nosotros, y el Espíritu te va a decir: es que es mala esa actitud que tuviste. Bueno, cámbiala y vence con una buena actitud. ¿Por qué todo esto? Simple y sencillamente porque de eso se trata el cristianismo en sentidos bien prácticos. Ahora, en Romanos 13:10, Pablo no termina allí su enseñanza al respecto. Dice en el versículo 10 de Romanos 13: el amor, ahí está, miren, no hace mal al prójimo. ¿El amor qué? No hace mal al prójimo. ¿Se acuerdan que ese es uno de los ingredientes que debemos de añadir a nuestra fe? Porque nuestras conductas, nuestros dichos, nuestras maneras de ser, de reaccionar, pueden dañar el corazón de las personas, ¿sí o no? Entonces, mira, aquí va el consejo de Dios. Antes de hacer algo o de decir algo, detente un momento y piensa: ¿esto va a herir el corazón de mi esposa? ¿Esto va a ofender a mi esposo? ¿Esto va a destruir el corazón de mis hijos?
¿Esto va a dañar la amistad con mis vecinos? Inclúyenlo en los negocios, inclúyenlo en toda la vida cotidiana. Porque el amor, entonces dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. O sea, el amor, Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Juan dice, con este juego que parece como de palabras, alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Así no es el asunto, o no ha entendido la esencia del cristianismo. Por consiguiente, Dios, desde el punto de vista de la Biblia, Dios no concibe ese tipo de cristiano que nace de nuevo, que se entrega al Señor, pero que no le añade absolutamente nada a su vida, de cualidades, de virtudes, que debe de cada cristiano de desarrollar. Y se queda en un nivel muy pobre, que no se distingue mucho del no cristiano. Ustedes han oído de un personaje en la historia pues universal. ¿Han oído de Mahatma Gandhi? ¿Sí? Bueno, ese señor, él fue a Inglaterra a estudiar abogacía, él estudió leyes, se graduó de abogado. Mahatma Gandhi fue recibido en un hogar cristiano, como una muestra de hospitalidad. Y fíjense, la hospitalidad es un rasgo del cristiano. Estuve errante y me recibisteis en casa, dijo Jesús. O sea, la hospitalidad debe ser una cualidad de un cristiano, de brindar pues, el albergue temporal en alguien que lo necesita. Mahatma Gandhi, después de que terminó su carrera, él partió a su país pues con unas ideas en favor de su pueblo, pero antes de irse él se despidió de los que lo habían hospedado y les dijo: miren, les digo algo, muy agradecido por toda la hospitalidad, pero quisiera yo decirles otra cosa. Dijo: a mí me gusta la enseñanza de Jesús. Es increíble la enseñanza de Jesús. Dice, pero no me gustan los cristianos. Y el otro, ¿qué pasó, malagradecido? No, yo estoy agradecido por lo que hicieron por mí. Pero si los cristianos realmente vivieran lo que dicen, que creen de la doctrina de Jesús, este mundo no estaría como está. Y él estudió su carrera en un país, digamos, netamente cristiano, donde se han dado de los mejores y más respetados cristianos, teólogos, eruditos en Inglaterra. Pero algo pasaba con esa familia, o sea, no todos son así. Algo pasó con esa familia. Seguramente vio los chanclazos que volaban, pero el domingo salían con su Biblia, ¿entiende? O quizás a él, entre que lo hospedaron, no dio muchas detalles, pero quizá por su color de piel, o quizá recibió dentro de la hospitalidad un cierto, qué sé, yo no lo sé. Él nada más dijo: yo me gusta la doctrina cristiana, me gusta Cristo. Dice, pero no, los cristianos no me gustan nada. Qué vergüenza, qué mal testimonio. Porque por un lado, pues la carrera pues dura por lo menos 5 años, por lo menos estuvo ese tiempo allí en ese hogar. Y saben, él no dio el paso de entregarse a Cristo por el mal testimonio. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Él nunca salió de sus ideas, leía la Biblia, porque él mismo dice que leía la Biblia. Y decía, wow, qué doctrina. Dice, pero los cristianos, pero no, los cristianos hacen otras cosas. Entonces hay que notar de manera muy puntual que tanto Pedro como Juan como Pablo entendieron perfectamente en lo que consistía el cristianismo, y así lo enseñaron. Quedó plasmado en el Nuevo Testamento.
pero quedó marcado en las vidas de por lo menos 400 años en los cristianos de ese tiempo. Nerón, cuando perseguía a los cristianos, que los apresaba y luego los amarraba a unos postes y les ponía brea para que encendieran y los tenía como antorchas, se jalaban los cabellos. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo es posible que los cristianos en semejante sufrimiento que están y se mueren cantando? O sea, y otros orando decían, perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Así eran ellos. Ellos habían entendido el mensaje. Nosotros, hermanos, nos falta mucho. ¿Cuántos reconocen? Y aunque no lo reconozcas, es la verdad. Porque se ve cómo viven las familias cristianas, se ve cómo vive la sociedad. Mire, para no irnos muy lejos, aquí mismo en Jalisco, aquí mismo en Guadalajara, se ve cómo vive la gente. No hay armonía, no hay paz, hay envidia, celos. Terrible. El amor a Dios y al prójimo son inseparables, hermanos. A la vez son complementarios. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. No existe ese concepto. Por eso Juan dijo, no, mentiroso. Mentiroso si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu prójimo. Eres mentiroso. ¿Por qué? Porque no existe el menor indicio de que el Señor acepte ese tipo de cristianismo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo nos muestra, por un lado, el rostro de Dios, pero también nos muestra el rostro del prójimo, ¿sí? Y de todo ser humano. El cristianismo no son fórmulas, no son conceptos filosóficos, yo lo pongo así, son dos rostros, el rostro de Dios y el rostro del prójimo. El rostro de Dios, que creó al hombre a su imagen, el cual, aunque esté caído, sigue siendo hecho a la imagen de Dios. O sea, es inseparable. En las históricas y maravillosas palabras de Jesús, inmortales diría yo, dejó plasmado todo este concepto. Mateo 25:34. Él está enseñando a sus discípulos, pone una parábola para explicarles, enseñarles, y les habla de un rey que obviamente se está refiriendo a él mismo. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero? O sea, como que la enseñanza de Jesús era para resaltar la importancia del prójimo. ¿Cuándo? Le dicen, ¿te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A ver, tú vas a la despensa y en lugar de 2 pastas de dientes compras una para alguien que esté en necesidad, que a lo mejor ni cuenta te vas a dar quién. Bueno, eso que tú lo hiciste, ¿se lo hiciste al hermano? ¿O a quién se lo hiciste? Pues a los dos. Pero en esencia dijo, ¿lo hiciste a uno de estos, mis hermanos? A mí me lo hicisteis.
Luego viene la contraparte en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Eso está fuerte. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso se llama el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué tan estricto Jesús? Sigamos leyendo. Porque tuve hambre, dice, y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero hacer una observación. Aquí Jesús no está hablando de la salvación por obras, no, sino está hablando de aquellos que dicen: yo lo conozco, ¿entiende? Yo soy cristiano, pero la palabra no les penetró, no se dejaron transformar, y su trato con los demás fue espantoso. Fueron como el sacerdote que descendió y vio allí aquel que habían golpeado, o como aquel levita, y se dieron la media vuelta y se fueron. O sea, que no hicieron absolutamente nada. Mira, cuando nosotros hacemos un bien a alguien, sea un hermano, cualquier prójimo, en esencia, ¿a quién se lo estamos haciendo? Díganmelo. A Cristo. Cuando le hacemos un mal a alguien, ¿a quién se lo estamos haciendo? Cuando yo soy injusto con un prójimo, le estoy haciendo un mal, ¿no? ¿A quién estoy ofendiendo? Díganlo. A Dios. Él así lo ve. Esta es la enseñanza de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos? Le caían gordos, le caían mal, no los quería y los asesinaba, los metía a la cárcel. Iba detrás de ellos, iba, bueno, en su cabalgadura. Dice que de pronto un resplandor del cielo, se le reveló Jesús, se le apareció, él sí lo vio, glorificado, y cae a tierra. Y el Señor, imagínense, él tirado allí, y el Señor se le acerca y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así le dijo, ¿no? ¿Por qué? Ahora, se entiende que Pablo perfectamente entendió a qué se refería Jesús. Había entendido en ese momento de su conversión que todo el mal que él estaba haciendo a sus prójimos, se lo estaba haciendo ¿a quién? A Jesús. Esto, hermanos, debe llevarnos a añadir a nuestra fe todas esas virtudes, y termina con dos que son fundamentales para esto: afecto fraternal y amor. Entonces, de hoy en adelante, síganme con atención, antes de hacer algo contra alguien, antes de decir algo contra alguien, detente. Porque si lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a dañar a tu prójimo, ¿a quién se lo vas a hacer? Así de simple. Están como en shock, oigan. Están así como, pues, este es el evangelio, ¿sí? Por eso Pedro dijo lo siguiente, volviendo a lo que estamos estudiando, 2 de Pedro 1:8, refiriéndose a lo siguiente, dice: porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que él ya enseñó que le añadamos a la fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos.
Ociosos tiene un significado muy interesante porque habla de esterilidad, de desocupación. O sea, se puede leer así: si estas cosas ustedes las añaden cotidianamente desde aquí hasta el último día de su vida, le van añadiendo a su fe todas estas cualidades y virtudes que debemos desarrollar, entonces ustedes no estarán estériles ni desocupados sin saber qué hacer, ¿no? Y luego añade, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos transforma, y esa transformación se tiene que derivar en el prójimo. Es si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán sin fruto. Hay unos pasajes en la Biblia, hay dos. Hay uno cuando Jesús dice que va caminando y tuvo hambre, así dice que tuvo hambre, y vio una higuera y era tiempo de higos. Esto tiene una aplicación profética con Israel, y se acercó y buscó entre las ramas, y no sé de qué tamaño sería la higuera, pero si era suficientemente alta, de unos 3 metros, 2 metros, no crecen demasiado, pues quizás se subió a la higuera y empezó a buscar, era tiempo de higos, y empezó a buscar y no encontró ni un solo higo, y dice que la maldijo. La higuera siempre en la Biblia es símbolo de Israel, siempre. Israel en el tiempo de Jesús y en otros tiempos pasados ya deberían de haber dado mucho fruto como pueblo elegido de Dios, pero no lo habían dado, ¿sí? Y hay otro pasaje donde es una parábola, una especie de ejemplo, donde está un árbol y va y busca fruto también y dice, no, lo voy a cortar. Entonces llega el dueño allí y pues me imagino que con el machete en la mano. Entonces el agricultor dijo, no, espérate, no lo cortes. Permíteme que yo lo abone, lo pode, lo prepare, le eche abono, todo, etcétera, etcétera. Y después de un año, si no da fruto, entonces lo cortas. Entonces, ok, está bien. Y dejó el machete el Señor. Así se entiende. Y lo dejó ahí a un lado. Eso habla de la paciencia del Señor. Las higueras dan fruto después de unos años, pero tienen que darlo. Así el cristiano. No podemos concebir a un cristiano, mira, los primer año, el segundo, el tercer año, bueno, pues tengo 2 años de cristiano y todavía tiene reacciones de mecha corta, reacciones de avaricia, de egoísmo, muy notables, pero como le está añadiendo a su fe, llegan los 3 años, 4 años y empieza a dar sus frutitos. Y ay, mira al Señor, cómo lo ha transformado. Y hasta los vecinos se dan cuenta y dicen, ay, mira el vecino, ¿te acuerdas qué mal hablado era? Ahora quién sabe qué le dieron, quién sabe qué le pasó. Ahora ay, hasta le abre la puerta de la camioneta a su esposa. Ay, quién sabe qué les pasó. O sea, la gente se empieza a dar cuenta. Llegas a tu trabajo y la gente se empieza a dar cuenta y dicen, oye, ¿y qué le pasó al Pancho? Pues no sé, se ve medio raro, ¿verdad? Sí, ya se ve más tranquilo. Otro día le dije, vamos a una fiesta, y me dijo que no, que mejor iba a pasear con su esposa y sus hijos. Yo le dije, no seas mandilón. Me dijo, no, es que tengo que cuidar a mi familia. Ay, eso. Pero algo tiene el Pancho. O sea, se da cuenta la gente, hermano, ¿sí o no? Pero alguien que pasa los 4, 5, 6, 8 y en adelante años en el Señor y están como la higuera, que el Señor viene y busca y no encuentra fruto. ¿Por qué? Porque están siendo negligentes, no le están añadiendo nada a su vida. Están igual que hace 5 años, siguen igual de mechas cortas, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de aquella parábola que Jesús puso de las 10 vírgenes? Dice, 5 eran insensatas,
5 eran sensatas o sabias. ¿Y en qué consiste la parábola? En que ellas tenían lámparas, ¿sí? Y tenían una luz. El Señor es el que pone la luz. Allí no, la salvación, entiéndase. Nosotros no hacemos nada para salvarnos. Es un regalo de Dios. Pero una vez que somos salvos, tenemos que añadirle aceite. Y 5 se descuidaron. Y hubo una voz que dijo: aquí el esposo viene a casarse y las vírgenes, vamos ya. Entonces 5 de ellas levantan su lámpara y estaban llenas de aceite. O sea, ellas se preocuparon por estarle poniendo, ¿sí? Añadían a su fe virtud, conocimiento, dominio. Y las otras 5 dijeron: fueron negligentes, ociosas, holgazanas. Entonces se acercan con las que tenían mucho aceite: danos de vuestro aceite. Y ellos dijeron: no, es que ¿cómo? No podemos. O sea, lo que yo le he añadido a mi fe, no te lo puedo dar a ti. ¿Me explico? Ni lo que tú le añadas a tu fe y a tu paciencia y a tu conocimiento, no me los puedes dar a mí. Cada quien llena su lámpara, pero esa es responsabilidad de cada quien. Y las 5 se fueron, y las otras insensatas, por descuidadas, no entraron a la boda. Por eso Pedro dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este mismo versículo en 2 versiones diferentes, mire qué interesante. Por ejemplo, en la versión Biblia al Día dice: porque estas cualidades que ya estudiamos en esta serie, estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. ¿Les gusta esa traducción? A mí sí. En la versión Dios habla hoy se lee así: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan. También me gusta esa palabra. O sea, añaden, las desarrollan. Ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de que si nosotros nos resistimos a hacer el esfuerzo para añadir a nuestra fe estas cualidades, hermanos, hay un peligro grave aquí. Corremos el riesgo de deslizarnos poco a poco, de quedar a la deriva y finalmente terminar apostatando, abandonando a Jesús y renegando del Evangelio, de los cuales nunca como hoy, en el presente siglo XXI, se ve tanto cristiano apostatando, abandonando. Una vez profesaron fe en Cristo y hoy reniegan, se vuelven ateos, como conocen algo de la palabra de Dios, arman sus muros de Facebook y se burlan de Dios, se burlan de los cristianos. Yo lo creí, pero por tal, por cual, por esto. Y todos son renegando, blasfemando. Ahora tú dices: ¿por qué llegaron a esa condición? ¿Saben por qué? Porque no estaban sólidos. No le añadieron, se resistieron, se descuidaron y no llenaron de lámpara sus vidas. Si nos resistimos, hermanos, poco a poco iremos quedando ciegos, nos quedaremos sin la lámpara del conocimiento de Jesucristo, que es lo que ilumina nuestro ser interior, pero también alumbra nuestro camino. Y Pedro lo dice, 2 de Pedro 1:9, que es el siguiente versículo, dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues a la fe, virtud, conocimiento, paciencia, afecto fraternal, piedad, etcétera. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo quiero enfatizar la frase que usó Pedro: vista muy corta. La palabra que se traduce por vista muy corta es muopazo. Y esta palabra significa literalmente ser corto de vista, y de muopazo se deriva la palabra miopía. Bueno, ¿qué es la miopía? Es una anomalía de los ojos que producen una visión borrosa o poco clara en los objetos lejanos.
O sea, alguien que está miope no puede ver a lo lejos. Tiene la vista muy corta, nada más ve lo cortito. Ah, mira, lo veo bien clarito. Pero mira allá, ¿quién viene? ¿Quién? Miren, yo en mi vista natural, yo empecé a ver al paso del tiempo que los objetos lejanos se me hacían borrosos. Una vez perdí mis lentes y veníamos en la carretera, los perdí, los dejé olvidados en algún lado. Entonces, pues como no veía a lo lejos porque estaba miope, necesitaba lentes, y venía, y yo le decía a mi esposa, allá viene un auto, pero ¿va o viene? No sé si te acuerdas. Y luego me dice, pues viene. Le digo, no, es que yo nomás veo un bulto, pero no sé si va o viene. O sea, es borroso, la vista es borrosa. Metafóricamente, la miopía espiritual es semejante. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba son borrosas y las cosas terrenales son las únicas que vemos. Nada más. ¿Sí? ¿Entienden la metáfora? ¿Entienden lo que Pedro está diciendo? El que no tiene estas cosas es un miope. Su vista espiritual está atrofiada, no alcanza a ver. Miren, hermanos, me tocó estar en esta semana pasada, semana y media, visitando algunas casas de oración en los Estados Unidos, y me tocó las elecciones del presidente, que ustedes saben quién ganó, ¿verdad que sí saben? Bueno, y eso fue el martes. El miércoles un pastor me escribe y me dice, híjole, Chuy, me dice, la reunión de oración estuvo bien concurrida, estoy sorprendido. Dice, pero yo sé por qué. ¿Y ustedes también ya saben por qué? Pues hay mucho indocumentado en los Estados Unidos y hay mucha gente que va a las iglesias cristianas que están indocumentados. Entonces, cuando supieron quién había ganado, se les movió el tapete. Y si uno me llamó y me dijo, pastor, ¿va a haber reunión de oración mañana? Siempre tenemos reunión de oración, hermano. Ah, dice, ¿y a qué horas es? Dice, es a las 6 de la mañana. ¿Tan tarde? Oh. De pronto quisieron echarle 10 litros de aceite a la lámpara en un ratito. No, hermano, no. Ahora, se les movió todo. ¿Por qué? Porque tienen la vista bien cortita. No alcanzan a ver las cosas celestiales, no alcanzan a poner la mira en las cosas de arriba, sino las de la tierra, porque su vista es bien cortita. Entonces dijeron, ¿y mis hijos? ¿Y mi trabajo? ¿Y qué voy a hacer? Y se les movió todo. Pero aquel que tiene estas cosas dice, no, es que independientemente de quién gobierne, además que Dios es el que pone y quita reyes, ¿o no? Pero eso no lo alcanzan a ver todos. Él es el que pone y quita reyes. Si Él permitió que este señor sea el presidente, bueno, con o sin Él, pues yo voy a confiar en el Señor, ¿o no? Porque yo sigo sosteniendo que para que nos vaya bien en la vida no tenemos que irnos a ningún país buscando esa buena vida. Y generalmente es la vida material la que se va buscando, no la espiritual. ¿Sí o no? Porque Dios es el mismo allá y aquí. O el de aquí es más pobre. Miren, ya tuvo misericordia de nosotros y nos pavimentaron allí afuera. Pero tuvimos fe y paciencia y heredamos la bendición. Pero no todos lo alcanzan a ver. Si vieran ustedes los correos que me están llegando, pastor, ore por nosotros. Mi oración, sí oro, o sea, Señor, ayuda, pero la oración va enfocada, Señor, que te conozcan, Señor, porque muchos se han vuelto muy materialistas, viven para trabajar, trabajan para vivir, y viven para trabajar, trabajan para vivir. No todos son así. Yo conozco unos cristianos allá bien ubicados. Y viera cómo Dios los bendice. Claro, porque el cristiano que alcanza a ver, que tiene su mira puesta en las cosas de arriba, tiene la vista agudita
Pero los miopes van así. Y dicen, no, yo no me preocupo, yo dependo de Dios, no de un gobierno. Y sí es cierto. Entonces el que no se esfuerza por añadir a su fe estas cualidades no puede discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tiene la vista muy corta, está ocupado más solo en lo que ve, y generalmente se ve a sí mismo porque la vista está bien cortita. Es un ciego, ¿sí? Sigue los impulsos de la carne. Por eso es que no alcanza a ver más allá, decimos, de sus narices. No hay claridad ni visión espiritual. Al no haber calidad moral, ni conocimiento, ni dominio propio, ni paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor, es muy fácil volver a la vida pecaminosa de antes, de la cual Jesús nos sacó. Por eso Pedro dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y mire, este mismo concepto el apóstol Juan lo desarrolla en 1 de Juan 2:9 y dice: el que dice que está en la luz, ahora yo les pregunto, ¿cuántos están en la luz? Respóndanme, amén, digan. Sí, pero yo los forcé a que me dijeran, no vale. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aborrecer, eso ya lo estudiamos, palabra griega donde se deriva miseo, es, que se traduce a aborrecer, significa odiar, detestar, maldecir, calumniar, insultar, ofender, criticar, denigrar, deshonrar, mirar con malos ojos. Esto significa lo siguiente: ves a alguien y dices, ¿cómo me cae mal este? Uy, no lo puedo ver ni en pintura, esta señora. Y luego lo ves que viene y te volteas, hola, saludando a otros acá. Esa es la típica. Bueno, si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano, ¿qué dice Juan? Está todavía en tinieblas. Miren, ayer que empezó la lluviecita esta, yo vi una parte alta, un cerrito. Y cuando desperté, eran como las 6:30 de la mañana, me asomé por la ventana y no se veía nada. Y salí al balcón y no se veía más de 1 metro. No, una niebla, pero espesa en aquella parte de la ciudad. Yo he estado a punto de viajar en algunas ocasiones saliendo aquí del aeropuerto de Guadalajara en estos meses de invierno, que empieza el invierno, y hay una densa niebla que cae ahí en esa parte del aeropuerto y se cancelan los vuelos. ¿Por qué? Porque dicen, es que la visibilidad es de 50 metros y no puede despegar un avión con una visibilidad de 50 metros. El piloto necesita ver. Y Juan dice en 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces se queda estancado. No se mueve el avión y suspenden el vuelo. Manejar en niebla, no sé cuántos lo han hecho, me ha tocado, es espantoso. En el trayecto ahí de Ciudad Guzmán a Guadalajara, allí una vez un banco no podía ver nada, iba como a 20 por hora, pero con el riesgo de que me pegara otro por atrás. Dije, no, las indicaciones ahí es mejor, hazte a un lado, busca un lugar, y yo me hice a un lado. ¿Por qué? Porque las tinieblas, la niebla no deja ver. Y el odiar, el deshonrar, el calumniar no nos deja ver, nos deja ciegos. No hay manera de dar un paso y no estrellarnos. En Inglaterra hubo un caso de 200 autos colisionados por culpa de la niebla. Bueno, le echan la culpa a la niebla, pero los choferes pues no veían nada y le aceleraban, y uno tras otro, y yo a veces veo así el cristianismo de hoy, los cristianos uno tras otro, golpeándose, ¿Por qué? Y tú los analizas, odian, son injustos con su prójimo, no son generosos, son criticones, están en tinieblas, dice Juan. Y las tinieblas, dice, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús
¿Puede acaso guiar un ciego a otros ciegos? Si yo soy un padre de familia con odio en mi corazón, ¿cómo voy a guiar a mis hijos? Estoy en tinieblas, no sé qué paso dar. Una vez ahí, en esas escalinatas que están a mi derecha, terminé una reunión aquí de pastores de esto hace como 15 años. Y se sube un pastor, yo ya iba a bajarme, y se sube, oye Chuy, dice, un favor, ora por mí. Le dije, claro, ven, por supuesto, acércate, vamos a orar. ¿Cuál es el motivo? Me dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida como pastor y como... Yo abrí los ojos, a ver, otra vez dime, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le dije, oye, a ver, espérame, tú eres pastor, ¿cómo tú? Pues ¿cuánto tienes, pastor? No, pues como 15 años, porque de esto hace 15 años. Y dice, ¿cuánta gente tienes bajo tu pastorado? Me dice, pues tengo entre 80, 90, por allí. Entonces yo le dije, oye, ¿a dónde las estás guiando? Porque ni tú sabes hacia dónde vas. Ahora, pregúntenme cómo era su relación con otros pastores. Envidioso, celoso, siempre estaba. La señora de él ni se diga, espantosa. Hace como un año yo estaba allá donde está Sergio sentado y era también de pastores, había algunos pastores aquí y pasaron unos amigos mutuos de aquel que me preguntó que me pidió oración hace 15 años y me dijo, oye, fíjate que me encontré al pastor fulano de tal. Oh, sí, ¿cómo está? Dice, me dijo, ¿sabes qué? Ya renuncié al ministerio hace 2 años. Me dice, ¿cómo renunció? Yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Al menos reconoció después de 13 años que no sabía dónde va. Pero eso sí, cuando me encuentra así, oye, fíjate que me encontré al hermano, me volteó la cara bien feo. Yo le dije, hola hermano. Y la esposa de plano así. Yo le dije, bueno, esa es su característica de ellos. Pero al menos fue honesto. Ahí dijo, no sé a dónde voy, estoy ciego y no puedo guiar como ciego a otras ovejas porque las voy a echar al mismo hoyo. Hermanos, esto es bien claro. Ahí está, no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y termina Pedro diciendo en 2 de Pedro 1:10, que son los textos, el último texto que leímos al principio. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, vuestra vocación, el llamamiento de Dios para estar en Cristo, nos eligió en Cristo. Procurad hacer firme o hacer valedera nuestro llamamiento como hijos, como pueblo de Dios ahora. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? ¿Haciendo cuáles cosas? Añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ustedes creen eso? Debemos creerlo. Si Pedro lo dijo inspirado por el Espíritu Santo y está en la Biblia, debemos creerlo, hermano. Pero tenemos que ponernos manos a la obra. Una vez alguien escuchó un mensaje como este acerca del prójimo. Entonces me dice, pastor, ora por mí. Dice, porque yo le digo, no, mira, aquí ya no es de oración. Le digo, no, mira, aquí ya no es de oración. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues sí, ¿verdad? Digo, sí. Ahora, podemos orar, yo puedo orar, pero aquí ya es de acción. Entonces aquí el enfoque final es este.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, se está engañando, está mintiendo. Entonces, antes de hacer algo, de decir algo, detente y di: si yo le hago un mal, si yo le robo a esta señora, lo estoy haciendo a Cristo. Si yo le tiendo la mano a esta persona, se lo estoy haciendo a Cristo. Entonces, con ese entendimiento, tú vas a ayudar y tú tienes en tu mente y en tu corazón a Jesús, pero también al prójimo. ¿Sí? Fíjese, ayer traje a mi esposa al desayuno sabatino y era temprano y estaba cerrado todavía, y estaba un indigente acostado ahí en las escalinatas. Pues un indigente que pues por obvias razones pues no se puede bañar, ¿verdad? Y pues estaba tapado con una cobijita. Entonces yo dije: ay, mira ese señor. Entonces yo le dije a mi esposa: oye, mira, ahorita que bajes, pues yo tenía que regresar a mi casa, dile a los encargados que amablemente le digan que van a abrir, para que no lo vayan a pisar. Le dije: pero que sean amables y que le den de comer, denle del desayuno que le van a dar a las señoras. Y espero así haya sido, porque, o sea, no podemos ser váyase de aquí, váyase. No, ¿cómo? Nunca se me olvidará, en una ocasión estaba un domingo y yo estaba ahí y salí para ya venir a predicar, y me dice una mujer: pastor, venga, acérquese. Le digo: ¿qué pasó? Dice: ¿ya vio ese que está allí? ¿Cuál? Ese que está allí, mira nomás. Y yo lo vi y era un muchacho punk, así, con los cabellos así. Entonces, de este lado estaba todo pintado azul, el rostro, de verdad, y el pelo, así, el pelo así, ¿no? Y rapado, pero estaba todo azul. Entonces yo le dije: hermano, tranquilo. Dice: mira nomás, porque luego en eso se volteó así y estaba anaranjado de este lado. Dice: hermano, da mal aspecto, es que lo voy a echar. Le dije: no, espérate. Y lo agarro, lo tomo, le digo, y salimos por ahí. Le dije: hermano, no, ¿cómo que lo vas a echar? ¿Por qué lo vas a...? Es que está bien feo. Bueno, déjeme decirle que hay iglesias donde sacan a los feos, y mejor ni vaya. Pero esas iglesias les falta entender. Yo reconozco que estamos creciendo en esto, ¿sí? Porque esto nos va a dar una vida cristiana sólida. Hermanos, los tiempos no van a mejorar. Termino con esto. No mejora. Se va a venir como un tsunami. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. También dijo el Señor que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, ¿sí? No sé cuántos de ustedes sabían que hay una casa de oración, Las Vías. No todos saben esto, pero algunos. ¿Y dónde está esa iglesia? Ahí en Las Vías. Aquí se da por donde ya está pavimentado, y luego se da la vuelta allí, sigue derecho hacia Las Vías, con los indigentes, con los inmigrantes, salvadoreños, hondureños, gente pues que la pasa mal, no tienen para comer a veces, etcétera. Bueno, hay una iglesia ahí, se llama Casa de Oración Las Vías, y algunos de ellos han venido y no los han tratado bien, y a mí me da mucha pena, porque bueno, pues su aspecto, ellos no están traje como yo, ellos, pues su aspecto no estamos acostumbrados a eso, y algunos van con los sugieres y dicen: oye, y ese apestoso, que sáquenlo. No, que no vuelva a pasar una cosa así, ¿verdad que no, hermanos? Luego, no, al contrario, mira, pues si lo estás viendo, quítate la chamarra, aunque sea polo, quítatela y dásela. Digo, ese es el cristianismo.
en su expresión más simple y sencilla. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos estás formando, nos estás transformando, te estamos conociendo, pero ese conocimiento, Señor, está incompleto si no amamos al prójimo, si no somos pacientes, si no tenemos afecto fraternal ni amor. No hemos dado el paso definitivo, pero estamos en eso, Señor. Ayúdanos, danos tu gracia, danos más entendimiento. No queremos estar en tinieblas, no queremos ser miopes de corta vista, sino poder ver, Señor, con claridad, porque haciendo estas cosas, añadiendo todas estas cosas a nuestra fe, a nuestra vida, no caeremos, estaremos firmes y sólidos y seremos fieles representantes del reino de Dios en esta tierra, y seremos cristianos que nos parecemos a ti, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Y así como aquella higuera que te esperaste un año más a que diera fruto, espéranos un tiempo más, Señor, para dar fruto. El fruto digno, las obras dignas de los hijos de Dios, las cuales tú preparaste de antemano. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Amén.